Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hace tiempo que no nos podemos ver y me gustaría compartir con ustedes alguna manera distinta un poco de tener esta clase. Y vamos a compartir juntos un tema que ya en su momento estuvimos por ahí viendo algún poquito, especialmente en el último práctico, y vamos a repasar algo de antropología filosófica. Para eso preparé un powercito donde vamos a repasar algunos conceptos básicos, ¿no? Lo primero es repasar un poquito el nombre, ¿no? Cuando nosotros hablamos de antropología filosófica, vamos a hablar en primer lugar sobre una disciplina que probablemente poco conozcamos, ¿no? Así que por definición nosotros tenemos que la antropología es una disciplina filosófica y dice acá que busca responder a aquellas preguntas relativas al ser humano. Bueno, si es por definición, ya tenemos alguna aproximación y vemos que se relaciona con el ser humano, más allá de que tampoco tenga demasiados datos con lo que me está diciendo. Es solo una aclaración, en principio, cuando hablamos por definición. Entonces avanzamos un poquito más y nos incursionamos en este momento en lo que sería su objeto de estudio. Fíjense que escribimos ahí que tiene que ver con la naturaleza humana, con la espiritualidad, con las facultades del ser humano, con la dimensión afectiva, con su libertad, con su lugar en el universo. En principio, así si uno lo mira, pareciera que son muchas cosas las que trata. Y bueno, esto es así porque el ser humano es un ser complejo. Digamos, no es tan sencillo estudiar el ser humano. Y recuerdo y quiero que tengan presente que siempre vamos a atender a estos temas desde el punto de vista de la filosofía. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la dimensión afectiva, podríamos hacerlo pensando en la psicología. También la psicología tiene una aproximación a estudiar la conducta humana y los afectos. Cuando hablamos de libertad, lo vamos a hacer desde el punto de vista filosófico, no lo vamos a ver desde el punto de vista de la justicia. Cuando hablamos de espiritualidad, no nos vamos a referir al tema religioso, sino que vamos a ver al ser humano desde el punto de vista de la filosofía y su relación con la espiritualidad. En fin, como ustedes ven, si uno quisiera incursionar un poco más, ve que nos adentramos en una cantidad de pasajes así que están todos enmarañados, pero justamente si nos ponemos a ordenar un poquito el tema, vamos a ver que esto nos va a aportar claridad a qué cosa, a conocer al ser humano en sí mismo. Cuando yo digo en sí mismo, estamos hablando de una doble dimensión del conocimiento del ser humano en sí mismo y a sí mismo. Una cosa es ver al ser humano como un ser existente en el universo, a la humanidad, y otra cosa es poder conocerme a mí mismo. Mientras más conozco a la humanidad y al ser humano, más también me voy a poder conocer a mí mismo. Es como dos caras de una misma moneda, ¿no? Por eso pongo también acá entre paréntesis, podría yo responder a la pregunta de quién soy, cuál es el sentido de la vida, no solamente para el ser humano en general. Tal vez alguna vez nos hayamos preguntado nosotros cuál es el sentido de mi vida en lo personal, ¿no? ¿Qué es ser una persona? Esto es importante porque, miren, yo justamente acá agrego, ¿no? La importancia de estudiar el tema y agrego eh, tres puntos básicamente. Primero, para determinar la calidad de ser de la persona. Cuando hablo de la calidad de ser de la persona, me estoy tratando de referirme al concepto que yo tenga sobre la persona. Y, por ejemplo, si yo hablo en términos de educación, no es lo mismo entender a la persona como uno más dentro de la categoría de los animales, ¿no? Por ejemplo, los animales aprenden tal vez por, digamos, por estímulos, ¿no? Si vos le pegás al perro, te va a obedecer porque le estás pegando y no quiere de alguna manera recibir el castigo,
¿no? O cuando hace ruido con la bolsa donde está el alimento, va a responder porque sabe que es la hora de comer. Yo también podría entender que puedo de alguna manera educar al ser humano de la misma manera, perdón, que a un animal. Pero si tengo otro concepto del ser humano, un poco más amplio, la educación sería algo distinto. Por eso, determinar la calidad del ser de la persona también va seguramente a modificar o a consolidar algún tipo de pensamiento, de concepto que yo tenga, ¿no? Además porque necesito conocerme a mí mismo para relacionarme bien con los demás. Si yo no sé quién soy exactamente, ¿cómo entonces voy a poder relacionarme y bien? Esta es una palabra clave. Relacionarme con los demás me puedo relacionar, pero bien, acá ya estamos agregando un valor, ¿no? Este, seguramente ustedes habrán escuchado más de alguna vez a alguna persona tener dificultades de relacionamiento con los demás. Y nunca va a faltar alguien que quiera aconsejar, bueno, anda a un psicólogo que te va a ayudar. La función en este caso del psicólogo sería ayudar a conocerte a ti mismo para relacionarte bien con los demás. Entonces, para que esa base del conocimiento sea propia y del otro, yo necesito conocerme a mí, ¿no? Como persona, y entonces además poder conocer al otro, porque no es suficiente con conocerme a mí y desconocer las peculiaridades del ser humano y entender que no todos somos iguales. Por ejemplo, ¿no? Son algunos ejemplos así a grandes rasgos que estamos viendo. Fíjense ustedes acá en este dibujito que encontré googleando un poquito, uno ve que las interrelaciones no son solo en una dirección, ¿no? Sino que estamos medios conectados los unos con los otros. En algunos casos, miren qué interesante esto, ¿no? Tenemos alguna persona más cercana y no nos relacionamos con eso, pero intermediados tenemos relaciones con otras personas más lejanas. Pero a su vez formamos como una red, ¿no? De relaciones. Así que las relaciones con los demás ya son complejas en sí mismos. Como vimos anteriormente también, el ser humano es un ser complejo. Entonces poder entender un poco esa complejidad y tener algún punto de vista sobre eso es importante. Lo último que vamos a ver en esta breve clase, que digamos este tema de la antropología nos va a llevar tal vez unas 3 o 4 clases o 3 o 4 prácticos distintos, ¿no? Yo elegí arbitrariamente 3 características del ser humano que me podían parecer interesantes a la hora de poder analizarlo, y ustedes ya ven, al elegir las características, se van a dar cuenta de cuál es en principio mi concepto de ser humano, ¿no? Eh, Primero, miren, partimos de la base que el ser humano es un ser que puede conocer. Esta palabra que les agrego acá, este término, este concepto de introspección, es un término propio de nuestra materia, ¿no? Que es la filosofía. Introspección, intro significa hacia adentro, ¿no? Entonces, nosotros podemos conocer no solamente al otro, sino tener una mirada introspectiva, conocer al ser humano hacia adentro. Cuando digo hacia adentro, tengo que pensar necesariamente en mí, ¿no? Conocer a los demás y conocerme a mí mismo. Pero el hecho de conocer es una característica importante, distintiva del ser humano. Vamos a otra más. Fíjense ustedes acá, agrego la libertad y la posibilidad de decidir, la capacidad de decidir. También nosotros lo conocemos como libre albedrío, ¿no? Pero estas características no son propias por ahí de otros seres. Un árbol no puede elegir ser plantado. Eh, una roca tampoco tiene la posibilidad de decidir en qué lugar quiere estar arrojada. En cambio, el ser humano, ni un animal, por supuesto, ¿no? Las libertades de los animales son relativas y muy condicionadas. Por ahí, cuando nos adentremos un poco más en el diálogo sobre lo que estamos viendo, vamos a poder profundizar esto, ¿no? Pero la libertad y la decisión son características netamente del ser humano. Comprender esto,
de la libertad. Entender que el ser humano es un ser libre implica, bueno, una serie de decisiones que uno tiene que tomar en la vida respecto de cómo nos vamos a relacionar con los demás, ¿no? Y además, fíjense esta última, ¿no?, características, o estas dos últimas: la capacidad de discernir y de valorar lo que está bien y lo que está mal. Y en función de eso, miren el hombrecito este un poco rascándose la cabeza, ¿no? En la medida que yo conozco lo que está bien y lo que está mal, poder decidir hacia dónde ir, ¿no? Fíjense la cantidad de posibilidades que uno tiene. Pero para eso yo tengo que tener la capacidad de valorar, de emitir juicio, de pensar, de razonar, de relacionar las cosas entre sí, de reflexionar. Bueno, ustedes han visto entonces que el poder analizar al ser humano desde la concepción filosófica en realidad nos está presentando una serie de posibilidades, y evidentemente hay gente que a lo largo de la historia ha tenido posturas definidas al respecto, y bueno, el poder conocer alguna de esas posturas definidas nos ayuda a nosotros y nos orienta tal vez para ver con quiénes podemos concordar, con quiénes no, de dónde podemos sacar algunas cosas interesantes, de quienes podemos rechazar algunas ideas, porque rechazar en el sentido de que decir, bueno, como puedo valorar, acá estoy marcando, ¿no? Como yo puedo valorar en alguna medida, digo, esto sí me parece, esto no, con esto concuerdo, con aquello otro no, ¿no? Y en función de eso tomar nuestras propias decisiones, cómo yo me voy a relacionar con los demás. El videíto tiene que ser breve para que ustedes lo puedan repasar 2 o 3 veces sin que les insuma demasiado tiempo. Pero quisiera cerrar reflexionando y sacando algunas conclusiones, y esto ustedes después me lo acercan como siempre, ¿no? Por WhatsApp. De paso, la mayoría tiene mi número de celu y seguimos mandando por mail, como ustedes quieran mandarme el trabajo práctico, ¿no? Entonces miren acá. Dice, aunque estemos solamente comenzando el tema, hemos hecho una introducción nada más, me gustaría que escriba cada uno con su palabra, ¿no?, por lo menos una razón por la que nosotros podemos empezar a pensar que es importante el estudio filosófico del ser humano, o en otras palabras, en términos un poco más específicos, hacer la antropología filosófica. Al menos una razón por la que ustedes empiecen a intuir o empiecen a pensar que sería importante estudiar esto. Pueden repasar el videíto 2 o 3 veces, pueden hacerme alguna pregunta también a través del WhatsApp para los que necesiten alguna explicación extra, y vamos a avanzar. Si a ustedes les parece, podemos avanzar en las próximas clases de esta manera, teniendo alguna explicación un poco más con la palabra y no solamente a través de lo escrito. Bueno, espero que les haya sido útil y seguimos como siempre en contacto. Un abrazo a cada uno.